haureu estat a la platja, i altres no. Bé, per a això... Cerveza, Coca-Cola, Fanta, 7 a euro. Va, chiquet, que el porte barato avui. Está fresqueta, Está loco. Muchas gracias, bonica. Cerveza, Fanta, Coca-Cola, 7 a euro. Va, chiquet, que el porte barato. Cerveza, Coca-Cola y Fanta, 7 a euro. Quina calor que fa avui! Diumenge, a les 3 de la vesprà, un montó de gent enamorada, un montó de gent en l'arena, un montó de gent en l'aula, tota la platja plena de famílies senceres. I sempre se li demana poc a que tenen mamella fora. Diumenge, a les 3 de la vesprà, la platja plena de gent. Mira, si mi gent, que ho podem dir tot, quasi, a tot el primer. Diumenge de ponent a les 5 de la mañana. Un montón de gent en l'aula. I ja puc ballar així. Que vaya aquí. Que la mare gente te vendré a bailar a mi. Diumenge a les 6 de la mañana. No hi ha gent en la platja. No hi ha gent en l'arena. No hi ha gent en l'aula. Però sempre n'hi ha algun fill de puta que m'ha quitat l'esquena. Diumenge a les 3 de la platja. La platja plena de gent. Cerveza, Coca-Cola, Fanta, 7 a euro. Aquí, compramos un pantano, un pantano. ¿Qué te has dicho no? ¡Y se ha respirado, ¡Se ha respirado! Si esta etiqueta es un pesar, yo no sé cuánto se ocurre venir así a la playa, ¿Y yo qué pasa, Paco? Pero dice así, ya comienza a ver, pregúntete. Y tú nos hablas, que es pregúntete, que es todo el chiquete. Dice que se va a lavar un poco, A eso, Manolito, vete a lavar y así no moleste. ¡Cómprame! ¡Cómprame! ¡No vas a comer! ¡Cómprame! yo no sé per què aquí que se va a echar la hora. I li donarà per sac al algú i es buscarà la ruïna. Pero Paco, si ya te va a decir, si a comenzar esa así, a comenzar a hacer pregúntete y tú lo harás. Pues anem a fer un xinxín, una partideta, no? ¡Claro, hombre! Es que voy a hacerte una pregunta. Ya come jefe de pregúntete, Paco. La voy a llevar, pregunta. ¿Qué significa pedazo maricón y gilipollas? ¡Pero Manolito! ¡Ahora te explico eso! Porque a mí no me habla gente y dice cosas, ¿verdad? Pues entonces, Ahí, en la arena, que ya un matrimonio y ya dice ya de él. Tú eres un maricón y un pedazo de gilipollas. Muy fácil, Manolito. Maricón es un hombre, pero en vez de ser un hombre, es no, Paco, tú no le mucha pinta de eso. Al chiquete vecina, tengo chicote y no van a dar nunca más, hombre. Anem a veure, Manolito.
marico es... Ya está. Es uno que es muy buena persona. Que de regales se diuen per a insultar i això, però al fi del cap és molt bona persona. Clar, Manolito, y per esa regla de tres, gilipollas es una persona que no sabe lo que fa. Claro, y cuando sabe lo que va, está loco. Buena persona, loco. Pero papá, compra bufanda, papá, que no tengo bufanda, papá. Que también quiere comprar plata, conmigo no la vemos. Cerveza, Coca-Cola, Fanta, el Perú. Papá, papá, el Fanta, papá, papá, el Fanta, el Fanta, el Fanta. ¿Qué parece al tío Leo? Ven y compra un plata al idiota ese. No fa falta que insultes a ese home que está trabajando. Es que este sí que me pica a mí del nervio. Ven, Manolito, vas y le compras un plata a esa buena persona. Eres una buena persona, una magnífica persona, y lo tú de la mega paz. Señor. Hola. Chica, no es gracioso. No me digo, Manolito. ¿No un Fanta de causa? Claro que sí, hombre. Gracias, buena persona. Pues, gracias, sí. Y de parte de un padre, que es usted un pedazo maricón. Pero, ¿no te quieres tocar que es un maricón? ¿Eh? Mon pare pren els diners, li compres a ese pedazo maricón y li dius de la meva part. Però no, però xiquet, però què és ton pare? Ton pare, eixe d'ahí. Papá! Manolito. El maricón eres de tu vez. Pásate ahí con tu la cara. ¿Pero qué? ¿Eres un maricón? Maricón serás tú, ¿eh? Pero sí, sí. ¿Qué te haces? ¿Que te vas a hablar con ella que sí te mata? ¿Qué haces? Tranquilo, que usted no sabe lo que pasa. Marco, desapá que este tío está loco. ¿Está loco aquí? Pero que no está metiendo Manolito. ¡Señor! ¡Pare de que es usted gilipollas! ¡Es una tren! ¡No la loco! ¡Hasta luego, gilipollas! ¡Tú amigos! Pues mira, agarre el poder, te vas ahí a la roca y agarre su carranque, date, pero así no tiene un poder. Vale, a ver para que yo me lo mano. Pero así como este. Marco, ¿te udí? No. ¿Ves que es el Porque que no lo tiene prado. Pero si lo demana va a tindre un. Se Marco, ¿dónde van a dejar tindre uno si la teva dona ni siquiera está embarazada? Pues perquè demà on anem a l'Acòpolis. Pues Molt fàcil, perquè allí en l'Acòpolis, de cada 2 adults, un xique de bàlet. ¡Pati! 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 una otra votación a Manolito, pero no te que se quedó ahí en el Pedro. Una pregunta. Una otra pregunteta. Ahora va, baja palabra, pregunta. Papá, Manolito. ¿qué significa grifa? Pero Manolito, pero tú no es clave. Ahora se te hizo eso. Ahora. Ahí, el erroque, que hi ha un muntó de xiquets i li ha dit una mica a l'altre, tio, tinc grifa de la bona bona. ¡Oh, Manolito! ¡Oye, vamos a abandonarlo. ¿Qué se no te comportar este dos? Venme a favor, senta y ahora ahora te lo explico yo, chiquet, lo que significa rifa. Pues, como el chocolate. Claro, la rifa es como el chocolate.
No, paregut. Entonces, Elu, ¿vas a convidarme a merendar? Tú seguí, Paco, seguí. Mira, Manolito, te vas allá a la bicicleta que pasó de la puerta y te dedicas a actuar en el Superman Electric y el Pokémon que pega contra la cara. ¿Te estás enterando, Manolito? Déu se ve a jugar. Mireu, com els xiquetes. Hola, aquí. Hola, Poli. Se deja de gran que veus. Es meua, sencera. Vamos a posar un poc bacalins, ¿Estàs joven? No. Estic amb un pare i jo me raro. Parece com la de tu, veritat? Un pare amb un colmor per a berenar en dona grifa. El pare a mi dona grifa. A mi m'agrada la grifa. Jo vull grifa. Que dones no la grifa. Pare? El nazi serà això. Podria ser el vostre la seva documentació, per favor? Hi ha algun problema? El problema que se va caure el moño, perquè ell se li s'ha anat per a berenar-lo en caos. En caos. Xiquet, què t'ha donat un pare per a berenar? A mi mon pare em dona grifa. Això que tu creu poca vergonya, això que no ser un bon pare. Pero Paco, explícale, hombre, explícale. Aquí debe haber alguna confusión, señora Chen. El chiquet diu mentides. Els xiquets no diuen mai mentires. Si com el meu teureques, jo un policia que soc, esta persona mateixa s'ha en mi a comissaria. Com a bona persona que soc. Papá, un altre maricó. Pero es una mentira, señora Chen. Ara és perquè m'ha sigut una urgència, però torne per tu, torne per tu. Ahora, Manolito, mira, muchacho. Tú a mí en voz. Tú te voz de mí. Que me tranquen de la presión y donarme el tabaco de Vicente. Eso es lo que tú vas a decir a que no te quieres. Nada, pues te vas a ir a donde te dé la gana. Ahí no se te. Pero tú vas a ver. ¿Tú te recuerdas de aquella casoneta que fui a la playa, estaba de... Pues igual. Te hace la misma. Dale, amor. Yo no sé qué. Elu, cada vegada que vingues a la playa avísame. Avisa hombre la madre que va a parir para robinse més. Perquè no tienes el coñazo de decir que tens. Y un día de estos ens busca la ruïna. Paco, ese móvil. ¿Cómo qué pasa? Topa tú. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Que a mí no me da pena estar todo el día más con alguien? Pues claro que sí, Paco. Pero ese móvil sí me desboté. Mira, eso es la acabo. Se te pone una careta. Sí, una chilena. Oye, no sí, vale, que te juego. ¡Ae, papi! ¿Qué pasa, princesa? ¡Papá! ¡Qué bonito meu! ¡Papá! ¡Eres re bonito del papi! ¡Es una palla! Ahí, en la playa, que había una pareja y que ahorita no lo vio ella. Cari, aprofita ahora que no hi ha ningú y me pase una palla. ¡Yo muy pura, papi! ¿Cómo te acabo de Elu, es cosa, no te vas a quitar al chiquet con eso. Que si no, te puedes ver en el problema. Pero, Paco, ahorita te explica yo al chiquillo lo que significa exactamente, hombre. Te la borra de él. Además, eso es perquè segurament el novio s'ha ficat a ell i té que tindre algun tipus de febre o calentura i la novia per